Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, abrir en este tiempo nuestros corazones ante tu presencia es lo que tenemos que aprender. Aprender, oh Dios, por las instrucciones de tu palabra, no por lo que mis pensamientos, mis filosofías me dicten, sino por lo que tú, Señor, has dejado en tu palabra escrito de cómo debe ser la comunión contigo. Y así queremos venir ante ti hoy, Padre, para que prepares nuestros corazones, como siempre te pedimos, para poder presentar tu palabra, para poder hablar de ella, que seas tú, Señor, quien nos ayude. No nos dejes, oh Dios, caer en nuestros propios pensamientos, vanidades, orgullos. Y esto, Dios, te lo pido por todas las iglesias que hoy, oh Dios, tienen la responsabilidad de traer tu palabra. Venimos, oh Dios, porque tú eres un Dios que mereces reverencia y que mereces que nos humillemos ante ti. Cuídanos, oh Dios, y también cuida a los hermanos que están en camino y que han de llegar. Cuídalos, Padre. Ahora, oh Señor, este tiempo es tuyo. Y queremos que lo que vamos a hablar aquí, Padre, sea dirigido y cuidado por ti en todos los conceptos que traigamos, mirando, Dios, esta confesión de fe. ¿Cuál era la preocupación de aquellos hombres que querían dar a conocer tu palabra y no la voluntad de los hombres? Gracias por los versos que ellos colocaron al pie de cada párrafo, para que nosotros podamos analizarlo y verlo, Dios, a la luz de tu palabra, que lo que se está queriendo decir no es lo que queremos. Queremos venir, oh Dios, ante ti, pero dirigido y motivado por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia. Amén. Bien, hermanos, nosotros vamos a entrar hoy al capítulo 24. Ya nosotros dejamos lo que son realmente los juramentos, los votos. Ya hablamos de eso la semana pasada. Yo quiero que nosotros entremos hoy a analizar este capítulo 24, que habla de un tema que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué son para nosotros las autoridades civiles? Los gobiernos, las personas que están supuestas a cuidar de nosotros, a dirigirnos, y que en teoría son las personas buenas. El Señor nos dice que ellos están ahí porque Él quiere que estén ahí. Y nosotros nos merecemos esas autoridades. Recuerden, Dios está lidiando y trabajando con seres humanos que somos pecadores, ¿cierto? Que estamos en el pecado, que conocemos y escribimos en reglas y normas para la conducta y el comportamiento de cada gobierno cosas maravillosas y buenas para el hombre. Decimos, esto es lo que debemos hacer. Hacemos una constitución, la elaboramos, y cuando tú lees la constitución tú dices, no, pero esto es el paraíso. Todo organizado perfectamente, queremos el bien del hombre. El problema es que cuando estos hombres y estas autoridades toman el control de todo lo que tienen que hacer, pervierten lo que ellos mismos dicen que debe de hacerse. ¿Se entiende lo que estamos diciendo?
Todo puede ser escrito de manera elegante, de manera bonita, de manera perfecta, de manera buena para el ser humano. El problema está en poner eso en práctica. Aún así, el Señor dice, son sus autoridades. Y nos va diciendo que nosotros debemos someternos a esas autoridades que Dios ha puesto. Eso lo veían estos hermanos a raíz de la Reforma. Y en esta batalla de poder querer organizar lo que es la vida cristiana, y con toda esta batalla que tuvieron, mi hermano, que pasaron cosas que no debieron de haber pasado en ese proceso de todo lo que fue la Reforma, pero una de las cosas buenas fue establecer lo que se debía de creer. Y esto costó trabajo, costaba reuniones, costaba muchos análisis bíblicos, para que nosotros podamos entender de que lo que creemos es lo que la palabra de Dios dice. Y ahora uno de los cuestionamientos, ¿qué hacemos con estas autoridades? Muchos de ellos son perversos, son inconversos, son impíos, no conocen al Señor. ¿Qué hacemos? Bueno, la conclusión es lo que nosotros vamos a ver en cada uno de estos párrafos que vamos a estar analizando, que son prácticamente 3 párrafos que ellos dedicaron con versos y todos, y con enunciados diferentes, cosas que nosotros debemos de entender, colocando versos para que entendamos cuál debe ser la labor de la iglesia con respecto a esas autoridades civiles. Y ellos observan lo que debe ser una autoridad puesta por Dios, lo que debe ser y qué actitud debe tomar el pueblo frente a esas autoridades. El primer párrafo nos dice de la siguiente manera, y me gustaría que ustedes den sus opiniones. Voy a pedírsela más adelante, que me digan qué es lo que ustedes piensan con respecto a esto. Dice el primer párrafo, en el capítulo 24 de esta confesión de fe, dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles. Él las ha hecho. Eso es lo que está diciendo. Esa fue la conclusión de ellos. Y vamos a ver si eso está en la Escritura. Ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Eso es lo que debe preocuparle a toda autoridad pública, toda autoridad que exista. Tenemos que cuestionarnos ahora si eso ha funcionado de esa manera. Pero había que establecer el propósito y el deseo de Dios con toda autoridad. Y con este fin, dice, les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Posiblemente no quedemos en los 2 primeros puntos de este párrafo hoy. Primero analicemos y veamos que Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para que estas autoridades se sujeten a Él para poder gobernar al pueblo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa cuando las autoridades olvidan a Dios y se separan de Dios? Pero que van a establecer sus propias normas. Este es un país donde se ha estado haciendo lo posible para sacar todo lo que tenga Dios. Ya vamos mal. Pero aún así, la Escritura dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Antes de que leamos los textos, yo quiero estar un poco claro en esto. ¿Hay alguna limitación para el creyente en esta obediencia a las autoridades? ¿Cuáles?
Fuerte, ¿no? Yo me someto a ti, sé que eres mi autoridad, pero Dios está por encima de todo. Acuérdense a Pedro y Juan. ¿No les he dicho que no prediquen más en el nombre de este evangelio? Yo me imagino la disponibilidad de estos dos hombres estar obedeciendo a las autoridades. Sí, entendemos. Pero ahora queremos llevarle, y es lo que hablaba incluso esta mañana con Valentina. El asunto es, vamos a razonar. Vamos a pensar, esta es mi posición, yo estoy sirviendo a Dios. Y yo creo que Dios está más alto que ustedes como autoridades. Y Dios es quien los ha puesto a ustedes como autoridades, porque si no quisiera Dios que ustedes fueran autoridad, no lo fueran. Pero ustedes están dejando a Dios a un lado, no les importa a Dios, sino que ahora quieren incluso que nosotros no hablemos de Él. Ahora juzguen ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a ustedes que me dicen que no lo obedezcan? Hay una limitación y ellos la dejaron claro. Queremos obedecerle, pero primeramente yo obedezco a Dios. La disponibilidad, el respeto a las autoridades, sea quien sea, nosotros debemos someternos a ellos. Sobre todo, mi hermano, en situaciones tan caóticas y difíciles como la que están viviendo actualmente las naciones. Han escuchado la noticia de ayer, ¿no? Todos tenemos preguntas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con esto de Trump? Inmediatamente han salido, no, esto es un show, es un espectáculo. ¿Quién va a hacer un show para salir herido? ¿Tiene sentido eso? Un espectáculo, dice, asegúrense de que me van a herir, ¿eh? ¿Quién se arriesga de esa manera? Es un espectáculo para ganar más votos. A todo le buscan una explicación. La pregunta es ¿por qué? Eso no es difícil de ver. La ambición humana. Yo quiero ser parte del gobierno, pero yo simpatizo por fulano porque me conviene. Todo eso simpatizante de alguien que aunque haga o no haga, pero es el que a mí me conviene, va a promover esa candidatura. Y si algo no le está funcionando como sea, va a tratar de justificar lo que esté pasando, lo que sea. Hicieron énfasis en las palabras inmediatamente de cuando lograron ver que aún estaba vivo a quien trataron de ultimar, diciendo que, queriendo pensar que eso fue lo que pasó. Cuando él dijo, luchen, luchen. Bueno, ahí vienen las interpretaciones de Pike. Él está motivando a las personas para que hagan una guerra. Esa es una motivación. ¿De quién? De parte de los enemigos. Sus amigos, sí, dijo esa palabra, pero no se dejen vencer, continúen adelante, aunque yo no esté, sigan luchando. No, ahí están, dos interpretaciones, ¿cuál tomamos? Vamos a tomar la que más nos conviene. Finalmente, elija este pueblo o elijan ellos como sea la persona que va a ser ese presidente. La responsabilidad nuestra es ¿cuál es? Someternos a ese hombre. Sabemos que son corruptos, sabemos que todos buscan su propio bien, sabemos que quieren apartar a Dios de todo. Nosotros no vamos a negociar eso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay normas, hay otras miles de leyes y cosas que ellos van a proponer y van a hacer, que nosotros vamos a decir, este es el gobierno que tú me diste. En esto, Señor, no te desobedezco. Son arbitrarias las leyes, pero ellos son lo que tú quisiste ponernos. Podemos nosotros dar nuestras objeciones, podemos darla, pero finalmente, mis hermanos, el Señor dice, sométanse. Señor, pero que no me gustan ellos. Y esto no está bien. Es lo mismo que pasa en los matrimonios.
tienen que someterse a sus esposos, las esposas, pero el esposo hace cosas que no le gustan y dice, bueno, ahí sí no. Me guste o no, al final hay que hacer lo que el esposo determinó. Y dice, bueno, esa es tu responsabilidad. ¿De quién va a ser finalmente la responsabilidad de un mal gobierno? Es de ellos, le cae encima. Volvemos a lo mismo. Van a justificar todo lo que parezca que estés mal y van a pelear y van a decir y van... Siempre vamos nosotros a tener que terminar quedándonos con nuestros propios análisis y conceptos. Y por eso es que hay tantas opiniones. ¿Por qué? Porque el pecador solamente se deja guiar por lo que a él le conviene. Lea los escritos, por ejemplo, de los que hoy nosotros llamamos socialistas, por darle la mejor palabra, y son maravillosos. Es un asunto que tú dices, pero esto es la Biblia lo que está aquí. Ahora, cuando ellos entran a gobernar, que ven todo a su disposición, de que no es un sistema que está organizado para darle un poder a aquel y aquel, sino a un solo y a un grupito, todo lo manejo yo, para que el pueblo esté bien. Cuando esa persona se ve con tantos bienes, si tú no se imagina todo el dinero que entra a un estado, dinero que no es de ellos, porque son de los impuestos que le cobran a todo el mundo. Los gobiernos no producen nada, pero lo administran todo. Es increíble, ¿no? ¡Wow! Todo esto es mío, puedo disponer de las empresas. Incluso las que no son mías, yo la puedo realmente eliminar o a ponerla para que sean del Estado. ¡Wow! ¡Qué poder tengo! El ser humano no puede manejar tanto poder. ¿Y qué hace? Se envanece, se crece. Ya no entra por la puerta de su casa como entraba antes. Ahora entra, cuidado conmigo, es el presidente de este país. Y tengo la autoridad de sacar a quien pueda. Ya no hay los reglamentos que hay en otros sistemas de gobierno, que hay más cohibiciones, más prohibiciones, más problemática para poder tomar una decisión. Pueden ser muy elegantes los escritos, pero el pecado me daña. Mi ser, lo que soy yo, me daña. Puedo incluso tener las mejores intenciones, pero cuando me veo con tanto poder no sé qué hacer y me destruyo a mí mismo. Ahora soy una persona ambiciosa. Ahora soy una persona que me creo mejor que todo. Hermano, el sueño de ustedes como seres humanos, en el fondo, es ser mejor que los demás. No, a mí no me venga, mi hermano, a decirme aquí, porque yo sé lo que somos nosotros como pecadores. De que no, yo, el pobrecito de mí, yo no. No, aún lo que usas como humildad, lo usas para que te vean que eres humilde. Y mantenemos esa lucha, esa batalla, y tenemos que venir siempre ante el Señor a decirle, oh Dios de mi vida, perdóname porque soy un vil pecador. ¿Quién es que controla al ser humano finalmente? Es Dios. Entonces, este párrafo va bien, porque Dios instituye autoridades para que estas autoridades, al someterse a Dios, las cosas funcionen. ¿Sí nos damos a entender? El problema está en que los hombres no se someten a Dios y se van detrás de sus voluntades. Y eso lo pervierte todo. Y aquí estamos, el pueblo y las autoridades,
y los diferentes miembros de ese gobierno, que muchos van a decir no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el departamento tal, no estoy de acuerdo con este departamento, con aquel, con lo que el presidente está proponiendo, pero no pueden hacer mucho de acuerdo al sistema que tienen, y esto se convierte en un conflicto de gobierno y pueblo. Que nos maltratan, que nos suben los impuestos, y eso es un pelear, y eso es una lucha, y el Señor lo está mirando todo. Y está mirando que son pecadores, y los hijos de Dios tienen que ver que todo aquel que se aparta de Dios no funciona. Incluso tratan de justificar y decir hay países que no creen en Dios, y por no creer en Dios les va bien. Entonces hay que apartarse de Dios para que nos vaya mejor. Cuando tú analizas a fondo, no es exactamente así. Pero tratan de justificar todo con el deseo de erradicar a Dios de la faz de la tierra y poder ellos sentirse libres. ¿Pero libre para qué? ¿Libre para qué? Se pregunta, ¿cuál es el tipo de libertad que quieren? Hacer lo que yo quiero. Siempre es eso. Todo el tiempo lo que el hombre llama libertad es hacer lo que yo quiero. Cuando yo puedo hacer todo lo que yo quiero sin que nadie me lo impida, yo estoy libre. Resulta que cuando tú analizas al ser humano, el ser humano cuando actúa de esa manera es un infeliz, porque no tiene estándares de vida, no tiene normas, no tiene reglas, es un desordenado, y el desorden que trae ansiedad, trae tristeza, porque él mismo es un ser inferior que necesita al otro. Y Dios no creó de esa manera, por eso son las diferentes capacidades, y eso es lo que yo creo que Dios dio al hombre, para que el hombre entienda que todos se necesitan. Hermano, el día que yo amanezco que creo que soy la persona más capaz e inteligente que ha dado este planeta, nada más tengo que encender un teléfono o el celular para ver que hay personas que son extremadamente inteligentes y digo, uy, pero si yo soy nada. ¿Para qué? Para que yo aprenda que yo debo aprender a someterme a personas que yo necesito y que posiblemente ellos también me necesiten. El mundo está creado por Dios para que el ser humano entienda que yo te necesito y tú me necesitas, y finalmente todos tenemos que mirar al Creador, que es el dueño del mundo. Pero resulta que no es así como funciona el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, volvamos a nuestro párrafo. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para que se sujeten a Él y Él gobernar al pueblo. Veamos Salmos 81, 1. ¿Quién lo puede leer? 82, 1. Vayan buscando los demás textos, hermanos, ahí. No oí bien. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La palabra Dios ahí es importante. Estamos hablando de gobernantes. Y en medio de ellos juzgar. No quiero entrar en eso, pero eso era un concepto antiguo. Por eso es que tú encuentras un faraón diciendo soy Dios, encuentras muchos gobiernos soy Dios, se adopta más tarde en términos más que ellos se llegaron a convencer y creer que eran Dios, como en el gobierno de los romanos, que ellos se daban autoridades divinas por varias razones. Dice, en medio de ellos yo estoy gobernando y yo gobierno. Finalmente, ¿quién es que gobierna el mundo? Lo que nos está dejando ver. Y esas autoridades que ellos se creen que ellos se ganaron esa posición, fue Dios quien lo colocó ahí. ¿Para gobernar a quién? Todo lo que se mueve. Ese es el punto. Y nosotros rogamos que los gobernantes no se pierdan en esa realidad, en esa visión, de que tienen una responsabilidad tan grande que ellos piensan que pueden hacer y deshacer. Y se olvidan de que Dios los juzgará a ellos. Mira, te puse poder en tu mano
¿Cómo lo utilizaste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan de esa parte que dice mayor condenación tendrán los que Dios le da más? Eso vale ahí. ¿Te acuerdas todo lo que te di? Todo lo que pudiste hacer, cómo tú lo manejaste. Te olvidaste de mí. Yo no existía para ti. Al contrario, me negaste. Al contrario, trajiste nuevas normas de vida que tú sabes que son odiadas y pecaminosas ante mí. Hablaste de que había que apoyar el aborto. Hablaste del feminismo. Hablaste de lo que es la homosexualidad como puras y justas, llenas de amor, y lo promoviste en tu gobierno. No, eso no importa. Yo soy el ser aquí más poderoso del mundo. Así se creyó Nabucodonosor. Lucas 12:48. Nuevo Testamento ahora. Hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El texto que acabamos de mencionar exactamente ahora. Ahí está. ¿Vieron la responsabilidad que tienen estos gobernantes? Cuidado con eso. No lo saben. Ahora, mi hermano, eso es en todo lo que implique autoridad. En las iglesias tenemos eso. Por eso a veces son tan buenas las iglesias pequeñas, ¿no? Que aunque todos nos conocemos y vemos todas nuestras fallas ahí juntas, las iglesias con muchas personas tienden a envanecerse, se convierten muchas veces en iglesias proselitistas que se dividen y se separan por cualquier tipo de diferencias doctrinales significativas o no, porque ellos son proselitistas ahora y quieren a todo el mundo creyendo como ellos, porque ellos son una gran autoridad. Ahora te atacan con mucha fuerza. Ahora hablan de los demás como que ellos son los que tienen la última palabra para decirte lo que deben de hacer cada quien, porque ellos han crecido tanto y deben ser vistos como personas que en verdad dicen lo que es correcto. El hecho de que una iglesia sea grande, el hecho de que hayan tenido lo que el mundo llama éxito, y la iglesia también ha adoptado ese mismo concepto de que éxito es alcanzar muchos felices y tener muchas personas, y así entra más dinero a la iglesia y yo fantásticamente bien y todo perfecto, ¿no? O sea, así se cree, aunque nunca se diga. Estas personas, por ese nivel de autoridad, ya no hablan contigo como hablaban antes cuando la iglesia estaba en sus inicios, sino, porque lo he vivido, se los digo, ahora ya toman un aspecto diferente. Ahora yo ya pasé a otro nivel como pastor. Y te tratan diferente. Y para hablar con ese pastor tienes que hacer una cita tal vez un mes antes, porque están muy ocupados. Y vamos a decir que con cierta lógica, ¿no? Una persona con 2000 miembros y hasta más, tiene mucho. A veces hay muchas personas que quieren hablar. Eso lo hace envanecerse y tener autoridad y ejercer autoridad como Dios no le ha dicho que le ejerza. Nuestros textos terminan siempre diciendo cuidado con eso porque yo lo estoy mirando. ¿Entiendes? Dios observa cada autoridad. Y a ti se te dio mucho, pues mucho se te va a demandar. Sigamos mirando los textos donde podemos ver a Dios colocando autoridades, gobernando en medio de todo ello y la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios para tener ejercer esta autoridad. Romanos 13, 1 al 6. Ese verso. Romanos 13, 1 al 6. Todavía no hemos entrado la responsabilidad nuestra con esa autoridad. Y aunque lo dije al principio,
pero eso viene más tarde. Ok. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjate, este verso va a ser dado a conocer más tarde, pero aquí se toma esa parte de este verso que dice que Dios ha puesto esta autoridad y nosotros tenemos que someternos a ellos. Este es el verso que prácticamente va a controlar todo lo que estamos haciendo. Este pasaje de Romanos 13, y es como yo lo veo. ¿Por qué? Porque la parte más difícil para el ser humano es someterse a alguien o a algo. Y el Señor dice que sí deben hacerlo. ¿Y por qué? La razón aquí es la de este enunciado primario de este párrafo que nos dice, porque esas autoridades yo las he puesto. Hay una parte en este verso que dice, estas autoridades han sido puestas por mí. Por lo tanto, si soy yo que la pongo y la coloco, ustedes tienen la responsabilidad de someterse. Esto dice que las autoridades se comportan bien. Y acabamos de ver que si esas autoridades se comportan mal, Dios tomará juicio. No lo dejará pasar por alto. El problema nuestro es cuándo. Porque hay autoridades que usted está mirando que abusan. Y ellos parecen ir viento en poco. Personas mueren. Se enriquecen. Son personas altaneras. Llegan a creerse dioses y usted lo mira. ¿Y cuál es la pregunta de ese ser humano gobernado y controlado por un tiempo? Señor, ¿hasta cuándo? Es natural la desesperación, el desconsuelo, cuando se vive en un momento difícil por un gobierno que es malo y que me tiene atado sin que yo pueda hacer nada, porque el hacer algo significa mi muerte, la destrucción de mi familia, la pérdida de mi empleo, mi destrucción física en dado caso de que no tome la determinación de eliminarme y matarme. Pero me van a llevar a un sufrimiento terrible que yo quiero evitarme, pues mejor ahora me someto involuntariamente a un gobierno que no es bueno. Y nosotros diremos, Señor, ¿hasta cuándo? Si esa es la situación, la pregunta ahora sería, ¿qué hacemos con el tiempo? No, lo mejor es organizando un grupo de rebeldes por ahí, armarlos, comenzar a ser revolucionarios cristianos en pos de la fe y de estos gobiernos corruptos. Tú le has preguntado al Señor si eso es lo que Él quiere que haga. Bueno, eso pasó al principio de la reforma. Se peleaban por doctrinas, se peleaban por territorios, y eso nos queda como gran mancha de ese proceso tan difícil. Nosotros dijimos, ¿esto ha sido siempre el propósito de Dios? No, es que no. Es que el hombre se sale aún dentro de las iglesias de los propios reglamentos de Dios, para ellos pensar que lo pueden hacer mejor que Dios. Es como decirle, Señor, perdóname, pero esto lo resuelvo yo. Y va a ser para el bien de tu pueblo. Eso fue lo que ellos llegaron a pensar. Y nos queda eso ahora en nuestras manos, que no podemos tan fácilmente destruir la historia por lo que la misma iglesia hizo en sus inicios en esta parte de la reforma para acá, para tratar de dar a conocer lo que es la verdad. Todo el mundo comenzó a decir, esto es lo que yo creo. Yo creo parte de esa reforma. Yo no lo creo de esa manera. Y eso trajo conflictos, persecución, ataque. Está ahí. Tristemente, yo leo esta historia, yo no
puedo dejar de llorar. Y dice, Señor, pero ¿qué pasó? La pregunta, ¿se le escapó todo esto a Dios? No. Nos está dejando ver el verdadero corazón del ser humano, aún diga ser Dios. Van detrás de qué? De mi autoridad, de mi poder. De yo quiero que se haga lo que yo quiero. Y esta batalla la tenemos constantemente aún dentro de las iglesias. Esto es lo que yo no quisiera decir. Yo quisiera que no esté pasando. Pero el ser humano, cuando se cree con poder y autoridad, abusa de ti, te menosprecia. Aún siendo creyentes. ¿Sabe? Aquí yo le tengo miedo. Un día nosotros nos hagamos tan poderosos como iglesia que ya yo sea ustedes no me lleguen a tan fácil. Y que yo ahora comience a hablar con otro tono. Yo no quisiera que eso nunca pase. Pero ¿saben qué? Puede pasar por este bendito problema del ser humano. Por eso es que hay que estar cerca de Dios todo el tiempo en oración y pidiendo a los hermanos, oren por sus pastores, oren por ellos. El problema está que cuando los hermanos ven al pastor como que es un ser que fue bajo del cielo, lo pusieron ahí y tiene que verse a Dios mismo en él. Eso es el propósito. Pero él tiene luchas y batallas. Ustedes están ahí para ayudar y estar con él. ¿Saben las veces que yo he escuchado esta palabra? ¿Y eso qué es el pastor? Él se salva porque yo le cogí un cariño tan bueno, tan grande. Pero no dejan de atacar. Porque creen que él es diferente a ellos. Y es tan triste cuando se camina de esa manera, porque ustedes mismos como congregación le están enseñando a ellos que ellos son superiores, se lo creen, y así mismo se refieren a ustedes. Hermano, la autoridad en una persona es peligrosa, muy peligrosa. Y muchos de los que dicen que no les interesa tenerla, sí la quieren. Si son hombres, quieren ser los que manden en el hogar. Y si son mujeres, cuidado con lo que me va a ordenar, porque yo también pienso. Es una batalla. Porque es el ser humano. Yo también sé razonar. A mí no me vengas a cohibir y a decir lo que tengo que hacer de esa manera. Yo estoy dispuesto a obedecerte, pero no así. Entonces ponemos condiciones para obedecer. Y esa batalla, aún así el Señor dice, sométanse. Porque mientras sean humanos y sean autoridades humanas, ellos primeramente tienen que depender de mí y ustedes depender de mí también y entender que yo las puse. Primera de Pedro 2, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 2, 13 y 14. Con este versículo terminamos esta parte, que prácticamente la introducción para lo que viene. Pedro 2, 13, 14. Sí. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son injusticias y manchas quienes aún las comen y nosotros se revelan pecadores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian del pecar, seducen a las almas constantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso no es el pasaje. Primera de Pedro 2:13. Aunque podríamos apuntarlo. Lo tengo. Sí, ok. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ese es el verso. Aunque el que leyó Miguel me vería muy bien para decirle que son pecadores y así actúan los pecadores todos. Y así son. Hay que conocer eso. ¿Verdad que sí que estuvo bueno?
Pero realmente el texto que tenemos que traer es este, 1 de Pedro 2, 13 al 14. Y es que sométanse. Es una orden. No sé si lo pueden ver. Es una orden. Es un imperativo. Y así aparece. ¿Por qué es de imperativo? Porque tú no te gobiernas. Tú tienes que obedecer a Dios y Dios te dice que lo haga. Por si tú vienes ante Dios, tengo mis condiciones. Es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, Señor. Y los que nos están gobernando son de izquierda y de derecha. Así es que yo me opongo a todo eso. No me voy a someter a ninguno de los dos. Me voy a someter a aquel que venga de acuerdo a mis conceptos políticos. ¿El Señor te va a decir así? ¿Así es? ¿Quién te dice que tú estás bien? ¿Quién te dice que tu sistema está bien? Porque son sistemas elaborados por el ¿qué? Por el hombre pecador. Pero el hombre que está en pecado y que posiblemente no tuvo en cuenta a Dios cuando elaboró todo lo que Él dijo que debía de hacerse en un gobierno. Que son propuestas que se pueden discutir y negociar. ¿Por qué? Porque la única perfección la tiene Dios. Todo ser humano, autoridades y no autoridades, todo deben ser pasado por el filtro de Dios. Eso es, ¿lo entienden o no lo entienden? El mundo no sería el que tenemos si todo el mundo pasara por el filtro de Dios. El problema es que somos demasiado vanidosos para hacer eso. Es que somos demasiados arrogantes. Mi hermano, basta con ver al hombre cuando cambia de posición social. Era pobre, ahora llegué a clase media. Ay, señores, no quiera ver una persona que pasó de pobre, muy pobre, a clase media. Ahora él comienza a querer aparentar que él es el mismo de siempre, que él es humilde, pero no soy igual que tú, cuidado. Yo tengo dinero y tú no. Tú no te puedes perder en eso. Se sienten superior a ti. Ya ellos van a elegir sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una nueva posición y tienen que desenvolverse en un ambiente diferente, porque si no, ellos no van a ser respetados. Les importa el respeto. Si yo tengo una posición, yo tengo que ligarme con esas personas por asuntos de negocio. Voy a ligar con esas personas que se desenvuelven en ese medio en el que yo ahora estoy. Resulta que ellos tienen cierto nivel de educación, pero como yo caí aquí en este medio sin haber leído un libro, ahora tengo que ponerme a leer para parecerme a él. Ahora tengo que escuchar música clásica, porque los ricos escuchan música clásica. Y queremos ser igual. Y yo soy diferente. Fíjate que yo soy muy elegante ahora para hablar. Y van a escuela para aprender a hablar, pero no, yo soy un... ¿Por qué te vas a una escuela? ¿Por qué escuchas música clásica? ¿Por qué cambiaste de forma de hablar? Porque te crees diferente. No te engañes a ti. Pero yo soy el mismo de siempre, yo mantengo mi humildad y yo saludo a mis amigos y voy a los barrios y hablo. Sí, pero tú vas a los barrios con 2 o 3 guachimanes atrás ahí, ¿no? Pero eres el mismo de siempre. ¡Hey, mi amigo, mi amigazo! Dios sabe que yo te aprecio. Pero cuidado si me pide dinero. No vine aquí para eso. Somos diferentes. No hay nada más difícil para el ser humano que tener posiciones y tener autoridad. No lo sabe, no sabe. Nadie. Solamente tiene que depender de Dios. Señor, no me dejes, no me lo permitas. Hermano, yo oro por todos estos hombres de Dios que Dios ha llamado y que están en alta posición.
porque ellos no van a poder evitar servicio superior. Una batalla. Y yo los veo y los entiendo. No me ruborizo. Es un ser humano. Y lo veo haciendo sus esfuerzos de bajarse de allá arriba y no puede. Es una batalla. Porque te hablan con esa misma autoridad. Y te dicen con esa misma autoridad. Y si a ti se te ocurre decirle, bueno, yo no pienso como tú, no, yo no. Ellos miran quién eres tú y no van a usar su tiempo contigo, sino que se te va. Porque ellos prefieren utilizar ese tiempo con alguien que esté en su mismo nivel de autoridad. Hermano, eso es una realidad. Y que uno no debe tomar por sorpresa para poder sobrevivir y seguir existiendo. Cualquiera de estos hombres vienen acá a esta congregación como esta. ¿Y qué es lo primero que ellos van a ver? Es una iglesita pequeña ahí con un pastorcito que llama Bill. Sí. No lo van a poder evitar por la posición que han llegado. Y dirán que no es así y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen una batalla. Nosotros mismos a veces queremos estar en una iglesia con una persona con esa autoridad. ¿Por qué? Porque eleva un año. Nos olvidamos de que nosotros realmente estamos sumamente, plácidamente conforme y glorioso al sentarnos en cualquier congregación, porque nosotros venimos ante el mayor que es Dios. Cuando mi corazón logra conectarse y colocarse ahí, comienza Dios a bendecir. Porque tú estás trabajando y peleando contigo mismo para decir, señores, a ti que vengo a adorar, a ti que vengo a servir, alabado y glorificado sea. Eso es nuestro Dios, Señor. Autoridades, respetemos, pero es Dios quien controla esas autoridades. Ellos deben someterse y yo me someto porque Dios me dice, pero hay un momento, una cláusula en la que yo no debo someterme cuando ellos violan los principios. Acá. Una pregunta. Rápidamente. ¿A nosotros cómo nos ayuda como cristianos a poder confiar en las tantas esferas del gobierno? ¿Y cómo nosotros como cristianos podemos seguir esas normas que ellos ponen, que son leyes de Dios? Y porque estamos hablando de política, algo así de poder, todo eso, pero nosotros, ¿cómo nosotros podemos envolvernos en eso? Como hay cristianos que son ciudadanos, que votan, ellos tienen todo el derecho de votar, aunque los dos sean bueno y malo, o sea, sean malos los dos, o qué es lo que le hace su conciencia si vota o no vota. Porque todo empieza en la iglesia, a conocer de Dios, las leyes de Dios, y tratar de seguir las leyes de Dios como debe ser. Incluso si un pastor un día no sigue la palabra de Dios, se va de la iglesia, hay hermanos que también se van de la iglesia. Estamos hablando cosas de poder, pero nosotros como cristianos, ¿cómo nos ayuda todo eso? Okay. Me estás haciendo la pregunta y también comentando un poquito. Déjame seguirte la pregunta. ¿Cómo yo puedo someterme a las diferentes autoridades a pesar de saber cómo son ellos? Pero utilizar la palabra confianza. ¿Cómo confiar en ellos? Ese es el problema. Que no se trata de si confiamos en ellos o no, sino de obedecer a Dios. Sabemos su maldad. Hermano, ¿quién no sabe? Los candidatos que tenemos ahora, primeramente son viejos, están viejos, no hay jóvenes. ¿Qué pasó aquí, no? Las personas ya que son mayores y se están compitiendo entre sí, pero sobre todo sabemos todo que no lo podemos evitar de que ambos son corruptos. ¿Y qué hacemos?
Bueno, algunos toman la determinación de no votar. Pero resulta que uno de ellos apoya algunos de los principios que yo veo que son bíblicos. Y es posible que esa persona no me caiga muy bien por su temperamento o lo que sea, pero está apoyando principios bíblicos. ¿Qué voy a querer yo? Que esa persona esté ahí como gobernante. Es un corrupto. Porque acuérdense, son personas por el pecado. Los creyentes no deben vivir en un idealismo. Es lo que todos los versos que hemos leído nos están diciendo. Se van a encontrar con personas que Dios es quien la va a juzgar. Olvídense, yo los juzgaré. Mientras tanto, sométanse a ellos. ¿Por qué? Porque son como ustedes, pecadores iguales. Y yo soy quien voy a permitir a través de ellos que pase lo que debe de pasar en un país por diversas razones, porque ellos están haciendo lo que no es correcto y yo voy a tener que mostrar mi autoridad como Dios de que se hace lo que yo digo y cuando no se hace lo que yo digo no funciona y eso va a tener que irse mirando con las acciones de los mismos gobernantes. Pero resulta que el pueblo es perverso, que el pueblo busca otras adoraciones y Dios le permite un presidente o un rey que es el que ellos necesitan en ese momento para aprender. Entonces, a mí no me gusta ese candidato, pero Dios me dice, vota por aquellos que por lo menos están apoyando algo de los principios míos. Tú puedes normalmente tomar la decisión de no hacerlo, pero le dejas la opción a que otros voten por el otro candidato que está haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Comprende? Yo no voy a votar y tienes ese problema de conciencia porque es que son dos corruptos. ¿Qué hago? Bueno, tampoco puedo dejar que esta otra persona tenga toda la libertad, que yo como cristiano, por considerar que todos son perversos, yo no voy a votar. Bueno, aquí hay creyentes que no han votado nunca por ese mismo concepto. Yo no sé cuándo van a votar, o sea, nunca. Porque nunca van a aparecer candidatos perfectos. ¿Me entiendes? Entonces, la confianza es el problema. ¿Para qué confiar? Confías en Dios, que es el que tiene control. Y orar por ellos. Señor, en tus manos está. Por eso no estoy de acuerdo con los fanatismos. Y este sí, es el ungido de Dios. Algunos llegan hasta decir eso. ¿Cuál ungido de Dios? Desde que el pueblo de Israel se apartó de Dios, no se ha podido llamar a alguien así. Incluso cuando esa palabra se usa es para decir, es lo que ustedes se merecen. Y es lo que yo quiero para ustedes. En ese sentido, Dios lo elige. Pero resulta que al final, todos los presidentes y todo el que hay es que Dios ha querido que sea así. Ahí está el grave problema de nosotros entender eso. ¿Cómo entender que todo lo que ha pasado Dios lo controla y lo permite? Ese es otro tema. Pero nada se le escapa de la mano de Dios. Es su mundo, es el de Él. Y un día lo entenderemos más allá. Él controla y gobierna todo. Él está controlando todo. Nada está descontrolado. Dios lo sabe. Por lo tanto, duerma tranquilo, duerma en paz. Hermano, ayer se estuvo hablando hasta de guerra civil. Y personas armadas programándose. Y esto está callado. Porque llega un momento en que los pueblos se cansan. Y se van detrás de sus emociones. Y hacen lo que no tienen que hacer. Así que nos toca orar por nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Y ejercer nuestras opiniones, tratar de llevarla a cabo lo más que podamos, si es posible. Tenemos voz y voto, podemos hablar, por lo menos en este país todavía. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, estamos en tus manos y queremos hacer tu voluntad, Padre. No nos dejes hacer nuestra voluntad, sino siempre la tuya. Padre, guárdanos y ayúdanos, oh Dios, a saber cómo comportarnos como hijos tuyos que somos. Queremos hombres y mujeres fieles que te amen y que en verdad te busquen con integridad. Para eso tenemos que someternos a tus principios y obedecer. Ayúdanos, oh Dios, a entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Porque te pedimos, oh Señor, todas estas cosas, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén. Dios nos guarde, hermanos.